Ixub Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Muy buenos días, noches o tardes, dependiendo del momento en que nos vean en las redes sociales. Robert Zambrano les saluda semana a semana en nuestro podcast Ixub Cultural, y asimismo contamos con la presencia de nuestro fraterno amigo de la Fundación Argos, el licenciado Julio Villacreces Guillén, quien también nos acompaña en este conversatorio que tenemos todas las semanas de temas culturales, temas educativos, temas de interés para la colectividad. En esta ocasión nos vestimos de lujo porque tenemos a un personaje de larga trayectoria cultural, y no solamente cultural, sino también científica, porque además de ser un connotado hombre de letras, también se ha desempeñado en el ámbito de la salud y en el ámbito de bueno, es un hombre completo, ¿no? Un hombre completo, porque vemos varias facetas y ojalá exista el tiempo para poder conversar o al menos tener algunas anécdotas de toda esa trayectoria. Bienvenido, amigo Vicente Espinales, nuestro poeta coronado. Muchas gracias, buenas tardes. Yo siempre me limito en el tiempo. Yo sé que este programa se lo ve de mañana, de tarde, de madrugada, de noche, pero yo siempre estoy dentro del marco del tiempo en el que actúo. Por lo tanto, me parece muy bien encontrarnos esta tarde junto a usted, mi querido Robert, a Julio, mi amigo de tantas décadas, y dentro de este ámbito que es el mío, porque como usted bien lo menciona, yo soy una persona que he crecido y me mantengo en la comunicación, en la radio, soy un hombre de radio, de televisión, de pantalla a lo mejor, y entonces ocurre que está muy bien. Gracias por la invitación. Perfecto. Julio. Para mí es un honor tenerlo a Vicente, nuestro poeta laureado, y que hizo historia y sigue haciendo historia, porque te sigo en tus redes sociales. Casi todos los días para un poema, ¿no? Así es. Así es. Interesante. ¿Cómo se cataloga o cómo se presenta, Vicente, a la comunidad en las redes sociales? Bueno, como una persona de un sentimiento altamente cívico, no pedagógico para enseñar, no como maestro que he sido profesor universitario, profesor de colegio, no ese sentimiento que cada ser humano lleva cuando tiene un conocimiento y quiere volcarlo a la comunidad. No, lo que cada vez que escribo o recibo mensajes y los contesto, soy Vicente Espinal, un hombre sencillo, no humilde. Nunca me he catalogado como un ser humilde, porque contactarse a un ser humilde es a veces despojarse de ciertos valores que uno tiene y no aflorar como una persona. No es sinónimo humilde que sencillo. La sencillez, yo personalmente, sin entrar en diálogo discutible, son cosas diferentes. Yeah. El humilde va por el camino de la bondad, despojándose de lo que tiene para poder entregar con sus manos lo que alguien quiere recibir. El sencillo no presenta las manos ni presenta lo que tiene. El sencillo es como está, como se presenta, como lo toma la gente, como aparece en esta pantalla. Mañana, como me encuentran al saludar y digo buenos días. Hoy día, al salir de aquí, buenas noches, buenas tardes. Entonces ocurre, ese es un hombre sencillo. Vicente Espinales se deja descubrir. Claro, es necesario, porque el ocultamiento del individuo, como decía Edgar Morin, el psicólogo, el hombre no debe esconderse. El hombre debe estar siempre asomado a la ventana o abriendo la puerta y comenzar a caminar para que lo vean, para que lo noten, para que lo sientan. Si este individuo, el ser humano, no hace aquello, se enclaustra, se encierra, la oscuridad le cae encima y deja de ser.
¿Cuál ha sido, es que ya me inspiré, cuál ha sido el tema de inspiración mayor? Bueno, yo tengo 3 etapas dentro de mi posición como escritor, como poeta. Perdón que me llenen en este momento ese título de poeta. La primera, yo comienzo siendo un existencialista porque prorrumpe el existencialismo en Francia con Jean-Paul Sartre y se inicia, yo estoy creciendo con él y estoy escribiendo desde los 16 años, escribo poesía existencialista. Pero a medida que entro a la ciudadanía, ya me doy cuenta y puedo comenzar a escribir sobre poemas que la gente los llama de tipo social, es decir, en contra de los órdenes establecidos que causen esclavitud, que causen opresión, que nieguen la libertad y rompan incluso la democracia. Y entonces allí quiero ser el individuo que llegue entregando lo que se puede a través de mis versos. Creo que viene la última etapa que me vuelvo romántico. Después o hago una mezcla, una simbiosis entre el poema social y el poema romántico. Pero una cosa, un asunto, no caigo en lo beckeriano, a pesar que como profesor de literatura conocí bien a los simbolistas franceses, a Mallarmé, a Verlaine, y era una trilogía, Los ¿verdad? poetas malditos. Los poetas, bueno, y entonces Así le llamaban, ¿no? le llamaban, pero también leí los poetas decapitados del Ecuador, Ah, claro, ese que comenzaban en la literatura a enseñarnos. Entonces, yo hago una mezcla de lo social y lo romántico. A veces, en esta última etapa, y por mi edad y todo, a veces me pongo a escribir, me sitúo escribiendo poemas románticos. aire Claro. nerudiano. Nerudiano. Yo soy muy nerudiano y mayacosquiano. Eso no me cambia a nadie. Pero tiene también influencia en el romance de Federico García Lorca. Claro, yo En el soy romance por cristiano. Albornecio. María Eugenia Cue en Guayaquil, cuando publicaba la revista Oasis, después de haber escuchado a Vicente Espinales a los 20 años, cuando ganó un premio, ocurre que ella asiste y ¿qué pasa? Que ella publica una página de Vicente Espinales con su foto y todo jovencito y dice Vicente Espinales altamente lorquiano, es lorquiano. Pero yo me considero un nerudiano porque, no sé, no porque copio nada de Neruda, sino porque afluya la figura literaria. Y el poeta es una suma de figuras literarias. Juega con el lenguaje haciéndolo atractivo, si lo puede hacer ético, romántico, dramático, paisajista, simbolista, pero el poeta tiene que estar dentro de este mantel lleno de figuras poéticas. Interesante, interesante. Hay una faceta también en Vicente Espinales en la actuación. Sí, de verdad. Cuéntenos. Yo jamás creo que cuando uno tiene unos 15 años, esa edad, no es lo que uno trata de ser, sino lo que va recibiendo y hace una suma. Y poco a poco se van dando los pasos. El Colegio Olmedo cumplía aniversario, como lo sabemos muy bien, hoy día, el mes de septiembre, ¿no? Y entonces se preparaba una obra de teatro con los profesores, el señor Sierra y el señor Monge, profesores de Olmedo. Se estaba ensayando en el Cine Jardín del Recreo en esa época. La obra se llamaba El Pastor Manders de Ibsen, Ligados de Ibsen, y había el personaje del Pastor Manders. Terminando la clase a las 6, yo vivía en Andrés de Vera, donde está la esquina para viajar a Santana y la calle Miguel Ángel Alcíbar. Ahí vivíamos frente a lo que es hoy día el Museo Valdivia. Claro.
Entonces salí moviendo jornadas de tarde y de mañana y de tarde. La Casa de los Estancos. Ya terminamos eso. Terminamos a las 6 de la tarde, casi a las 6, y me dice el profesor Monge, usted Espinales, que vive Andrés de Vera, pase por el Recreo, que era mi camino de pasada, y por favor lleve este libreto al profesor Sierra, que está allí ensayando a sus compañeros una obra de teatro. Muy bien. La tomé y me fui leyendo el libreto. Y me llamó la atención que había un sacerdote, no conocía la obra. Dentro de la obra había un sacerdote, el pastor Bandes se llamaba el personaje. Cuando llego y le entrego, y me dice, ¿no estaba por allí Carlos Falconín? Y le digo, no, no, señor profesor, no. Porque resulta que la obra va a ser el día viernes y estamos miércoles y este señor no ha llegado, no ha venido y el papel no sé si lo sabe o no lo sabe. Y le digo, ¿y qué papel va a hacer él? ¿Y usted qué me pregunta? Me dice, este es de un sacerdote. Ah, le dije, yo no venía leyendo. El profesor Mandre que aparece, que sale en la parroquia y habla al público, y dice que la parroquia no tiene quien le dé nada, que los diezmos no se pagan. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo lo vine leyendo. ¿Y te sabes el papel? Creo que sí, algo he entendido. Y tú eres el sacerdote. Y ocurre que tranquilamente me presenté y comienza mi vida actoral con el pastor Bander, la obra de Ixel. Y me sirvió muchísimo, porque cuando llego a Guayaquil hay radioteatro y hay teatro. Y hay teatro universitario, y hay radioteatro en Radio El Telégrafo, y hay radioteatro en otras radiodifusoras, en Radio Bolívar. Y entonces ocurre eso, me produce ingresos y me ayuda la voz. Y otro era locutor, porque fui uno de los primeros locutores en Manaví cuando tenía 16 años, en La Voz de Manaví. Entonces, cuando Era el doctor don César Chávez era el director, ¿no? era el dueño. dueño, que es alcalde de Puerto Viejo. Sí. Y entonces ocurre, y Bonilla era el técnico. Es que luego funda La Voz de Puerto Viejo. La Voz de Puerto Viejo, después fundó La Voz de Puerto Viejo. Cuando llego a Guayaquil, estaba ya mi compañera Magda Macías, compañera digo porque trabajamos juntos en la televisión y en el teatro en Guayaquil. Entonces me llama Magda, la voy a saludar, sabiendo que ella está en la radio y todo. Todavía está viva ella, ¿no? Todavía está viva en Venezuela, un poco mayor que ya tiene los 90 años. Y entonces me dice Magda, vente esta noche que hay un concurso, diga sí o diga no. La radio era Radio Centro, porque los cubanos que salían de Cuba, no exilados pero huyendo por la época castrista, entonces se habían instalado unos en Guayaquil y habían invertido y habían comprado la Radio CENI de don Washington Delgado, que después la recuperó, y le pusieron Radio Centro. El 9 de octubre, entre Boyacá y García Vilés. Entonces, ahí trabajaba Magda, de locutora. Entonces le digo, bueno, me fui esa noche y participé en el concurso y gané, porque era diga sí, no diga no, durante un minuto. Bueno, lo cierto fue que, pero al escucharme, el director y al entregarme el premio, que era poco, entonces me dijo, usted tiene buena voz. Le digo, ¿quiere trabajar aquí como locutor? Y le dije, yo soy locutor, yo vengo trabajando no, le digo, pero estudio medicina. No se preocupe, mañana le vamos a hablar y del horario, y le voy a acomodar un horario. Lo hizo. A la semana que yo estoy en Radio Centro trabajando, pasando el informativo a las 6:30 de la tarde, recibo una llamada, tomo el teléfono y me dice don Humberto, era Humberto Galvez de Radio Atalaya, y me dice, ¿usted es el locutor? Le digo, sí, el mismo. ¿Usted es el señor Espinal? Le digo, sí, el mismo. Necesitamos una entrevista con usted cuando termine allí. ¿Puede? Y le digo, encantado, pero ¿dónde es la entrevista? Aquí, a 2 cuadras, en Radio Atalaya. ¿Qué quedaba? El 9 de octubre y Morro. La comunicación.
La competencia. La competencia. Entonces me fui para allá. No, pero Atalaya no era competencia, sería CRE en esa época. Claro, y Atalaya era la mejor radio, pues 10.000 vatios de potencia, la única que era potente, llegaba a todas partes y todo. ¿Y quiénes trabajaban ahí? Alberto Caro, un mejor locutor que tenía Manta, que tuvo Manta. Blanca Salazar, una de las mejores voces femeninas. Luego pasa Radio Bolívar, tiene. Claro, entonces ella pasó, y después de ahí salió y pasó a Radio Bolívar. Entonces estaba Enrique Vega, Lo un buen conocí, locutor. te recordaba Locutor. siempre. Sí, se tenía la voz misma de un actor mexicano, José María Linares Rivas, un actor buenísimo. Y la negrita, Ah, había una locutora negra en Atalaya. sí, no, esa era la secretaria, Ah, ya, pero ya. no era locutora. Esa era una morenita que después fue a trabajar a Radio Cóndor. Sí. Claro, y en Radio Conda hacen el Guayaquil Radiado, lo que es Guayaquil teatro, Radiado. las noticias Huancayo, dramatizadas. sí. Anita Huancayo, de Radio Cóndor. Entonces, me fui, pues, y me encontré con don Voltaire Paladini y con don Humberto. Y entonces me recibió en el estudio de él, en su oficina, y me dice, quisiera trabajar usted con nosotros. Y le dije, encantado, pero acá me estaban pagando 600 sucres mensuales. Entonces me dice, yo le voy a pagar 800. Yo agaché la cabeza y me dijo, como que no le agrada. Como que no le agrada. Humberto dice, vamos a subir a 1200. 1200, pero usted me va a hacer el informativo en la mañana. Le digo, no puedo porque yo tengo que ir a la universidad a las 7 de la mañana. Entonces me dijo, me hace el informativo a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Y si quiere, se queda en la noche hasta las 12 y le subimos a 1600. Le dije, encantado, yo no tenía nada que hacer ahí, estudiaba. Me quedé en Atalaya 10 años, 9 años. Ay, bastante tiempo. Pero estando en la Atalaya, como yo salía a las 10 de la mañana y tenía tiempo, venía de rato a hacer una grabación en Ondas del Pacífico con doña Teresa Maquiavelo, que era la directora, una señora muy de Arbas Tomar. Entonces, pero tenía un programa y yo se lo creé el programa que se llama Álbum para ti y para mí, no sé qué. Bueno, y me pagaba de todas maneras y regresaba a estudiar otra vez a las 11. En este lapso de estar en la radio para allá, en Puerto de Benigno Díaz, en el Costa, que era un salón de Octubre, y Boyacá. Y entonces yo me siento a tomar mi Coca-Cola con un emparedado, y hay un señor que me mira, y me dice el mesero, señor, el señor de al frente quiere pasar a la mesa y saludarlo. Digo, pero yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y me dice, pero no atiéndalo, por favor. Él siempre viene por las mañanas. Está recién llegado aquí al Ecuador y quiere hablar con usted. Le digo, muy bien. Me dice, me llamo Emilio Díaz. Soy cubano. Estoy montando la televisión ecuatoriana. Le digo, está bien. ¿Cómo te llamas? Y yo leí mi nombre. Me hizo una cosa. Eduardo Brito estaba sonando maravillosamente en el Ecuador. La música. Que esa época. Entonces me dice, dime una cosa, ¿tú de dónde eres? Le digo, de Puerto Viejo, Bahrein. De la misma tierra de este señor que está muy famoso, que se llama, le digo, Eduardo Brito, del mismo. Y tienen el mismo tono de voz, tú tienes una voz maravillosa. Claro, él estaba en Radio Quito en esa Claro, época. él fue locutor de Radio Quito. Y entonces me dice, ven que lo que quiero es un actor. Estoy montando una obra fantástica de la televisión, por eso vamos a iniciar la televisión ecuatoriana, que se llama, yo ni había leído nunca, no conocía, no estaba bebido en eso. El derecho es de hacer, que lo vamos a hacer. Y quiero que tú me acompañes, si es que sirve, para hacerte las pruebas y todo. Llegué a la televisión que estaba en el 5º piso de la Casa de la Cultura, a las 2 cuadras de ahí, terminamos allí, ¿no? Llegamos, subimos, tomamos el ascensor, subimos, y cuando estamos allá, yo que en el umbral de la puerta le dicen Emilio, a Tito Velarde, peruano, que era el jefe de cámaras. Y dice, Tito,
te traigo este joven para que le hagas un croissant y probarlo. Y dice Tito, acabo de tomarlo ya, 10/10, contrátalo. Sin verlo, sin. No, sí, Pero ya, ya tenían, yo me pero ya tenían escuchado. Quería Emilio que tomara, me enfocara. Entonces ya lo había hecho, Tito. En ese momento que yo me paré y nos paramos, él ya puso la cámara. Pero ya te habían escuchado Atalaya. Sí, era malo, despídelo nomás. Entonces ocurre que comienza mi trabajo en la televisión. Pero Vicente, ¿tú cómo quieres que te recuerden? ¿Como médico, como actor o como poeta? Como poeta. Por eso yo dejé hace 8 años ya la medicina, porque dije hasta aquí más y me dediqué a la actividad cultural, porque tenía una serie de invitaciones de cosas diferentes y dije, no, Fuiste el primer cardiólogo de Manaví, ¿no? el primero que llegó. Y gracias a tu papá ingresé al hospital un tiempo. Albert Ceballos. Sí, por esto. Yo tengo la carta de tu papá, la comunicación, en la cual el doctor Julio me decía que me haga cargo del área de cardiología. Él era director de asistencia social. Social de Manaví. Sí, entonces ocurre ahí. Entonces, la medicina, yo sé que no entró algo peyorativo. La medicina la hemos realizado y la realizan y la realizarán miles y miles y miles de ciudadanos. Pero tampoco quiero compararme. Poetas existimos pocos. Frente a las multitudes humanas, ocurre que Puerto Viejo no es verdad que tenga 60 poetas y todavía no es verdad, como se dice en Manaví, es poesía. La poesía, tú sabes, y compañero Robert, la poesía es universal. Y mientras exista poesía, habrá el alma un poco limpia, se limpiará el alma, los sentimientos, el amor, la confraternidad, la unidad del ser humano con el ser humano, mientras haga el poema. Mientras, si el poema desaparece, la tragedia sobre el universo será un poco más lasciva, se brotará más sangre dentro de la humanidad, porque si lloramos hoy día por ciertas acciones negativas de la humanidad, lloraremos más y correrán ríos de llanto, porque el poeta desaparece. El poeta no muere nunca, la poesía no puede morir. ¿Y la dramaturgia en el actor? Resulta un tanto difícil, pero en un diálogo discutible, donde está en una mesa redonda, yo he sostenido mi parte, que la dramaturgia está un poco difícil poderla seguir como antiguamente trabajando, por varios factores. Voy a mencionar dos. El primero, la televisión nos engaña, porque la televisión a veces es un engaño en la actuación, ¿verdad? Todo está ya calculado matemáticamente, diga esto, diga este otro, y tenemos al frente, tú conoces esto, el teleprom, que tranquilamente existía antiguamente, o le ponían el letrerito al frente, la leyenda al frente, y no hay memoria para poder decir el diálogo completo. Entonces, ya en nuestra época aprendíamos las frases, lo que teníamos que decir. Lo que escribían los guionistas. Entonces es una escenificación falsa. Yo la digo así entre comillas. Segundo, el ser humano en los países al menos nuestros, como el nuestro, está más preocupado del pan diario de llevarlo al lugar, que estar con un libreto de 9 de la noche hasta las 12 o de las 6 de la tarde hasta el otro día, como nos pasaba en esa época. Yo fui alumno de Pacchioni en Quito, y entonces ocurre que llegamos a las 6 de la tarde, merendados, o merendábamos en la Casa de la Cultura en Quito, y pasábamos hasta las 6 de la mañana. La televisión en la época comenzaba a las 12 de la noche, cerraban la programación y nos quedábamos hasta las 6 de la mañana. Grabando. Y a las 7 yo tenía que ir a estudiar medicina, a mis clases.
Entonces, ¿cómo se puede hoy día hacer eso? No hay personal. Entonces, ese asunto de dedicarse al teatro ahora es más difícil. Es más difícil. El ser humano está buscando cómo llevar el pan a su casa. Entonces, se pierde tiempo. Se pierde porque en estudiar un libreto, usted se lleva 8 o 10 horas de un día. La hora la presentaba. Todavía se dice en el teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil, anuncian, por ejemplo, la obra de Las Tres Damas de Quito que llegaron últimamente a hacer una obra. Dice, y una de ellas manifestó, no Las se olviden, Margaritas. sí, no se olviden de venir porque esta obra ha sido considerada tal cual y hemos mantenido 2 años, tantos meses y 6 meses ¿qué? Para poder apresar. 2 años estudiando una obra. ¿Qué dejarían de hacer? ¿Qué dejarían de producir por estar yendo al teatro a estudiar el libreto, a la coordinación con el director? Ahora, no se encuentran directores, no todo el mundo puede dirigir una obra de teatro. Tiene que saber espacio, poder utilizar los espacios, poder aprovecharlos, los movimientos del actor, la voz del actor, la imposición del actor, todo lo que es humano. Y luego viene la parte física, donde se pone el micrófono. Claro, hoy día la tecnología ayuda mucho. En mi época colgaba los micrófonos. El boom. Y claro, el bus se acercaba, o lo hacía grande, lo hacía pequeño, en la voz y el close-up que se hacía. Hoy día le ponen cámara por aquí, o cámara por acá y las cosas salen mejor. Entonces el mundo de la televisión puede ayudarnos para distraernos con los dramas, pero el teatro en sí, que quisiéramos, por allí hay un ciudadano luchando porque Puerto Viejo tenga un teatro. Puerto Viejo tuvo teatro en 1928. Puerto Viejo tuvo teatro en la época del año, es más o menos unos 50 años o antes, había el comité de teatro donde estaba tu papá, estaba Electra Lange, Ah, es el estaba, grupo Félix. claro, entonces nos reuníamos allí, a mí me invitaron para una charla sobre teatro y ellos daban charlas y propiciaban. Y antes de eso, el profesor Solórzano presentó una obra de teatro. Humberto Solórzano, director de El teatro, Joaquín Gallego. con el Joaquín Aguirre Lara, que era un grupo de teatro muy serio y se daban obras. Pero ya comenzó la televisión, comenzó la tragedia y los actores comenzaron ya, uno ha fallecido, y la Garay ya falleció Eso era en el Teatro Victoria, Cine Teatro en Victoria. el recreo. En el En recreo. el recreo. Entonces se presentó una obra de Casona muy interesante, yo la analicé y todo. Puedo decir, hubo teatro. Se está luchando por el teatro. Ojalá quieren hacerlo en el terreno donde era el Colegio Uruguay, en la El calle Colegio Olmedo también fue ahí. el Olmedo. Pero eso no entra. Ahí nomás quedaría el escenario. Porque están luchando porque no sea una plaza, un mercado público. Entonces la dramaturgia, ojalá no se pierda. Todavía en Guayaquil hay grupos de teatro. Guayaquil, cuando yo llegué, había el Ágora, el grupo de teatro Ágora. En Quito había la Bufanda del Sol, había los Ánsicos, habían 3 grupos de teatro en Quito. Y vino Pacchioni a la Casa de la Cultura. Y estuvimos, y lamentablemente Toti Rodríguez, quien trabajó con nosotros, Magda Macías, en el Gran Teatro Ecuatoriano, haciendo obras y recorrimos casi todo el Ecuador con las obras. Tuvimos mucho éxito. Y tú conociste y fuiste amigo de Queirolo, ¿no? Claro, mi amigo de Pipo Martínez. Entonces, incluso yo ganamos un concurso de teatro promovido por la municipalidad de Guayaquil con una obra de Pipo. José Martínez Queirolo, José Martínez. Faltas justificadas. clásico. Muy bueno. Entonces, Pipo era uno de los dramaturgos ecuatorianos únicos. También en Guayaquil, en Quito había un guayaquileño que vivía en Quito. Ahora no recuerdo el nombre, escribió 9 obras, 9 libros sobre el teatro ecuatoriano y sobre obras. Ha habido
personajes. Y en la poesía, ¿a qué más le ha escrito Vicente Espinales? Yo, aquí cuál he escrito. No, aquí, aquí el ¿A qué o a quién? al amor, a la... Eso decía, por lo general, más está casi compensado lo social y lo romántico. Si se puede decir esta palabra romántica. Porque en toda poesía hay romance. En toda poesía es romántica. Porque el hombre pone los sentimientos. Si yo quiero decir, le puedo decir, hombre, no te detengas, avanza con tus banderas que el viento te va aplaudiendo, recorre los caminos que aunque vengan las metrallas, la sangre quedará siempre rezagada. Hay un romanticismo, hay un sentimiento. Entonces, el romance para todo, pero hablando ya, clasificando lo social y lo romántico. Me mantengo en el mismo nivel. Social y romántico. ¿Y en lo social? En lo social es el poema de lucha, de tratar de reivindicar los derechos que le corresponden al hombre, luchar por la libertad, luchar por la democracia, tratar de romper con el verso la esclavitud a que quieren someternos de vez en cuando. Es decir, estar siempre alerta. Y ser universal, ¿no? Por 3 cantos de amor y una canción desesperada. Claro. No, Ahí siempre. Y ese es uno de tu poesía para América Latina, ¿no? Que son claro, 3. Por ejemplo, cuando yo escribo el poema por la paz, yo le pido, le digo a Jesús que aunque sea nos dé una ración de paz a levantarnos. Es un poco la guerra con el Perú, ¿no? Claro, una ración de paz a levantarnos y una ración de paz al acostarnos. Claro, y yo le digo, tú estarás muy ocupado, debes estar ocupado mientras estallan bombas, mientras mueren niños, es decir, mientras... No, ese entonces es otro poema, ¿no? ¿Cuál? El que hiciste por la guerra de Paquicha, que es Plegaria por la Paz. Sí, ese es el poema por la paz. Ya. Y también tienes tú confesante, me confieso pecador de todo Sí. pecado, pero no arrepentido. Claro, ya le digo, soy pecador confeso. Claro, porque no es porque las palabras vienen, sino porque uno las siente y las tiene que sentir para poderlas decir. Y uno tiene que cuidar lo que va diciendo, el poeta tiene que cuidar. Y en las torres de la catedral, ¿a dónde la encasillas? Ese es paisajista, el poema es paisajista, pero tiene algo de espiritualidad. A ver. El poeta tiene que ser espíritu. Mientras no tenga espíritu, el poema no, es como que faltara el tallo, la parte medular de cualquier situación. Entonces, si yo digo, por ejemplo, aquí traje poemas, voy a decir unos versos de aquí, no muy largos, para poder darles el ejemplo. Dice, susurrando, el primer poema que fue, pasó la ventisca, desnuda, desafiando, rompió las cerraduras y durmientes, sin arrodillarme y sin cruzar las manos, solté el crucifijo con su arrepentimiento y tomando la copa de la vida, abrí caminos. Ya se va conociendo la intención del poeta, dónde quiere llegar. En medio de mi tarde, sin vestidura de guardián, sigilosamente compartí silencios, sin péndulos bebí nocturnos y consumí raquetas. Eran obtusas canchas. Ahora es hora de incinerar recuerdos, dejar las puertas con intrigas, balbucear de esto y de lo otro, romper cristales desde el alma para seguir amando sin destierro. Aún frente a mi espejo, el resto será un largo sueño, comprendido o no, creyendo, sigo creyendo de que estoy despierto. Quiere decir, lo medular es, el poeta quiere decirle al público que lo lee, a quien lo escuche, lo que sea, que el poeta se mantiene vivo, está viéndose en todo, de lo malo, de lo bueno que puede ser,
Por eso al final cierra diciendo, comprendo que estoy despierto. ¿Este poema en qué libro está publicado? No, son nuevos. Es inédito. Son todos, Primicia para Ixo Cultural. Perfecto, perfecto. todos Qué son bueno. nuevos. Qué Por bueno. ejemplo, este de aquí, me dice, no, se llama La Oscuridad. Bueno, apagón del año pasado. Hasta la predice. Es un poema social. Sí, estos son sociales. A tientas, la sombra se acerca, sin cerrar los ojos. Usted, sin cerrar los ojos, siente que le viene algo turbio, algo oscuro. A tientas, la sombra se acerca, sin cerrar los ojos. El espejo, mudo, no dice nada. Siento la vertiente del insomnio. No se puede dormir, uno está preocupado. Alargo lo táctil, trato de agarrar algo. Me atropello a veces, me caigo, hay oscuridad. En huelga mi beso y el tuyo. Hay algo que se resbala. Trato de ser amigable con el piso y su equilibrio, que me sostenga, que no me deje caer. Sé que me he caído muchas veces y del suelo no he pasado. A tientas, respiro, me embriaga la soledad. El reloj se adueña de mi silencio. Estático, enciendo mi mirada. No hay nada, no hay nada. Me alimento del viento. Me espera la húmeda pantalla. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Se cobijaron al fin mis pestañas. Qué bello. Entré al sueño. Entonces, siempre el poeta tiene que tener un sentido por qué lo hace, cómo se inspira y todo. Cuidando el lenguaje, la armonía, el sentimiento, junto con este corazón que nunca deja de amar. Interesante, interesante. De verdad que ha sido fantástico haber escuchado la vida, la trayectoria y todo lo que ha sido la vida de nuestro amigo, el poeta insigne de acá de nuestra tierra, un hombre multifuncional, polifacético en el ámbito de las artes y de la ciencia. Para finalizar, Julio, ¿alguna pregunta? Yo creo que Vicente Espinales nos debe una antología actualizada porque yo lo veo que sigue escribiendo con mucha lucidez. A pesar de que tiene muchas vueltas al sol. Y está recogiendo, todo eso lo tiene archivado. Sí, sí, Ah, sí, ya. esto todo. Ese también está publicado en el Facebook, todavía no es. Sí, Ah, ya, ya. unos tantos, creo que sí. Todos los días, hoy día publiqué otro, ayer publiqué otro. Sí, yo me doy Sí, cuenta. sí. Y ahora también Galo Barcia, Miguel Secota también es otro de los que publica casi También, todos los días. ¿no? Galo también todos los días. Sí, Galo, y está escribiendo lindo Galo, ¿ah? Galo bien, muy bien. Muy bien. Muy Es sobrino nieto de Vicente Amor Flor. Ah, sí. ¿No? Sí. Entonces ocurre que, además, para esta edad, después de haber transitado y de tener, gracias a esto, una silla para sentarse, una mesa para servirse algo y una cama para descansar, nos queda solamente escribir para uno, para otros, aunque no para todos, pero sí para algunos. Y ha introducido tu huella, tu hijo, que también es buen poeta, Claro, Alexander. sí. Me reuní ayer el sábado con él, estuvo aquí en Puerto Viejo y comenzamos la tertulia con versos, con poemas. Además, quiero darle una información interesantísima que me llena de halago. El hijo de Blanchi, de mi hermana, Ya sin el gordito, sí lo conocí, sí. escribe maravillosamente, muy bien. Está escribiendo bastante. Casi todos los días manda en el Facebook un poema, pero no muy largo. Maravilloso. Qué Lo he lindo. estimulado. Te digo que al papá le mandé un mensaje, le digo que él ya está mayor, tiene su puesto, sus negocios y todo. Pero ese tío dice, para mí la poesía es única. Ahí está la herencia, Claro. algo queda, algo está. Y con Alex también. Dice Alex que tiene mucho trabajo jurídico, pues, como este juez y todo. Ah, este juez de ahorita. Él fue presidente de la Corte de los Ríos y Ah, ahora ya. el juez de lo penal, Ya. ahí mismo en los Ríos.
Y no tiene miedo con toda esta violencia que hay. Yo le digo, mijito, nos quedamos hasta la 1 de la mañana. Le digo, ya vámonos a la casa porque él llega donde la suegra, porque le digo, con semejante horrendo carro que carga y todo, es juez y ha sido presidente de la corte, y con todo lo que pasa en los ríos y todo. Y yo le digo, a mí me da miedo venir a esta hora de la madrugada y no hay casi mucha gente en las calles. Alguien te puede tener una pica, algo. Dice, todo eso yo a los ríos de Guayas, a los ríos, voy con 2 policías que me acompañan. Digo, pero aquí no cargas a nadie, solo a tu mujer y a mí, nos acribillan. Bueno, de todas Bien, maneras, Pero Dios, antes de concluir, mi Sí. querido Robert, permítame pedirle una cosa, Vicente, que tú no la conoces. Es lo que llamamos poesía mineral. Hazme un poema en este momento. Y yo sé que tú deme lo el puedes. tema. Lo que tú quieras hablar, pero en este momento. Que no todo el mundo puede hacer. Tú eres Pero- poeta mineral. Pero que no se pierda. Claro, estamos claro, grabándolo. vaya. Ya, pasará la historia. Desde el fondo de la tierra surgieron las raíces de la protesta. La revolución es un signo que tiene murallas y trincheras. El hombre caminante va desafiando al trueno y la tormenta. Y mientras el viento saluda con su paso, una madre susurra con sus sueños. Un niño va cruzando por la acera y lleva un caramelo entre las manos. Y mientras el perro está ladrando, yo siento que en este instante, como si los relojes se partieran y fueran señales de misterio, alguien deja la vida para envolverse con el llanto. Desde la profundidad de la tierra hemos ido creciendo frente al mar y al silencio de la tarde. Mejor dicho, yo quisiera cerrar el libro, dejar la pluma, morderme la voz y dejar tranquilamente que el mar se despierte en medio de este amor que sentimos por la vida y este odio profundo por la guerra y su muerte. Muy bien. Hermosa. Muchísimas gracias por compartir Gracias. esta primicia. Gracias, amigo. Y realmente estamos emocionados. Yo me siento emocionado porque primero hemos sido testigos de toda la trayectoria de nuestro amigo. Y segundo, por todo el aporte y esa improvisación que ha tenido. Pero ese nivel se alcanza luego de una larga trayectoria. Felicitamos, auguramos el mayor de los éxitos, mucha salud, porque el mundo de las artes y de las letras lo necesita, amigo Vicente. Sí. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo a todos y nos volvemos a ver la próxima semana en nuestro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ixub Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.